Hola de nuevo, vosotros otra vez por aquí, cuantísimo tiempo. Bueno, vamos con un vídeo rapidito para tener como referencia para los valores de se, ¿vale? Ya os iré indicando en el vídeo que hay algunos casos, algunos de estos valores son comunes para los pronombres me, te, nos y os, ¿vale? Recordad que se como pronombre está en este grupo de me, te, se, nos y os, estos pronombres personales átonos, ¿vale? Pues tengo el se, que es la tercera persona del singular y del plural, porque si os fijáis, este es primera persona del singular, esta es segunda persona del singular, el nos es primera persona del plural y el os segunda persona del plural. Y este se es tercera persona tanto para el singular como para el plural. Entonces, cuando tengamos se como pronombre, decir que equivale, que representa una de las personas gramaticales implicadas en la comunicación, la primera, la segunda o la tercera, lo que se diga o lo que puede ser ese se va a ser lo mismo para el me, el te, el nos y el os, ¿vale? Y vamos con el primer grupo cuando se es un pronombre, ¿vale? Cuando se es precisamente uno de estos pronombres personales átonos. El primer valor es cuando se equivale a le o les, ¿vale? Es decir, es lo que se conoce como la variante contextual de los pronombres átonos le, les, con función de complemento indirecto. Y diréis, ¿y esto qué leches es? Bueno, pues estos son estos típicos ejercicios que habéis hecho toda la vida en la ESO de, si yo digo, Pepe entregó la carta a María. Y ese ejercicio que nos han hecho hacer a todos, arruinándonos nuestra infancia con este tipo de sustituciones. Sustituye el complemento directo y el complemento indirecto por los pronombres correspondientes. Y entonces yo digo, la carta la entregó. Y entonces yo reescribo la oración que me pedía el ejercicio. Pepe la entregó a María. Vale. Pero a María lo puedo cambiar por un le porque es el indirecto, ¿vale? Y esto sería Pepe le entregó la carta, ¿verdad? Y siempre había coletilla en estos ejercicios. Ahora combina las dos oraciones resultantes en una sola. Y entonces yo no puedo decir Pepe le la entregó, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta repetición lela, lelo, lela, lelos, lelas es eso, es de lelos, es de tontos. Es cacofónico tremendamente. Así que para evitar esa cacofonía, este le pasa así. Pepe se la entregó. Es decir, en este contexto, para no hacer esta repetición, se es la variante de le. Es la forma que adopta le para no decir lelo, lela, lelos, lelas. Variante contextual del pronombre le o les cuando es indirecto. Es decir, este se, que en realidad es un le o un les, siempre va a ser un complemento indirecto. Y este es el se pronombre el más fácil, ¿vale? El que tiene menos dificultad. Tengo otros dos grupos, el se reflexivo, cuando es un pronombre personal, y el se recíproco. Y lo vamos a ver juntos. ¿Por qué? Porque esta clasificación es por comodidad, por ir de forma ordenada. El se no es reflexivo o recíproco, aunque se llame así. El se puede aparecer como pronombre en oraciones reflexivas o recíprocas, ¿vale? Y lo mismo que se, me, te, nos y os. Y en estas oraciones, con valor, que es toda la oración en sí, la que tiene sentido reflexivo o sentido recíproco, el se, y esos otros pronombres de su mismo grupo, de primera y de segunda, del singular y del plural, en unas va a ser complemento directo y en otras va a ser complemento indirecto. Pero va a serlo, uno u otro, independientemente de que la oración sea reflexiva o recíproca. El hecho de que una oración sea reflexiva o recíproca solo afecta al significado de esa oración, no a las funciones sintácticas. Y el se va a ser directo cuando lo pueda cambiar por lola, los las.
e indirecto cuando lo pueda cambiar por leles, porque recordad cuando veíamos las funciones, el complemento directo, lola, los las. El complemento indirecto lo que puedo cambiar por leles. Y me, te, se, nos y os, unas veces van a ser directo y otras indirecto. ¿Por cuándo? Directo cuando lo puedo cambiar por esto, indirecto cuando lo pueda cambiar por esto. En una oración reflexiva, el sujeto realiza una acción que recae sobre él mismo, ¿vale? Además, muchas de ellas se realizan delante de un espejo. Pero eso es la oración en sí, tiene ese significado. No el sé. El sé puede ser, insisto, en una oración reflexiva, directo o indirecto. Si yo digo, Pepe se lava por las mañanas, pues en esta oración, con un grupo nominal sujeto y un grupo verbal, predicado verbal, Pepe como núcleo, el verbo siempre núcleo del predicado y por las mañanas, por darle un poco de color. Grupo preposicional circunstancial de tiempo, este sé que es un pronombre, grupo nominal, va a ser complemento directo, pero no porque la oración sea reflexiva, sino porque esto es que se lava a sí mismo. Si Pepe lavara a su madre paralítica por las mañanas, diría Pepe la lava por las mañanas. Y si dijera Pepe lava, yo qué sé, las cortinas por las mañanas, diría las lava por las mañanas. Me da igual lo que ponga yo aquí, ¿vale? Lo puedo cambiar por las y es lo que va a hacer la función de complemento directo. Sin embargo, si digo en la misma oración, también con valor reflexivo la oración, Pepe se lava la cara por las mañanas, sigo teniendo aquí este Pepe sujeto, sigo teniendo un predicado verbal, sigo teniendo ese valor reflexivo en la oración porque Pepe hace la acción y recae la acción sobre él, ¿vale? El verbo siempre es núcleo del predicado, aquí sigo teniendo el circunstancial de tiempo de antes, pero aquí Pepe se lava la cara, se la lava. Grupo nominal, complemento directo. Y este se, ahora en vez de cambiarlo de poder cambiarlo por lola los las, que ya tengo un directo, resulta que lo puedo cambiar por leoles, porque esto es que Pepe se lava a sí mismo la cara. Pero de nuevo, si le lava la cara a su madre, diría Pepe le lava la cara por las mañanas. Indirecto. Es decir, tengo la misma oración con los mismos protagonistas y en un caso el se va a ser un directo y el otro va a ser indirecto. Y en ambos casos la oración va a ser reflexiva, sigue siendo reflexiva, la oración. El se, en estos casos, es o directo o indirecto. Y lo mismo en las oraciones recíprocas, donde voy a tener o directo o indirecto. Se tiene ese valor recíproco, o estas relaciones con valor recíproco, cuando se refiere el se a dos o más seres que realizan y reciben una acción mutuamente, ¿vale? Y hace de nuevo como directo o indirecto. Pepe y Pepa se quieren, ¿vale? Pues aquí tengo un grupo nominal sujeto y un grupo verbal predicado verbal con un núcleo del predicado y este se va a ser directo. ¿Por qué? Porque esto es que se quieren el uno al otro, ¿vale? Recordad que lo que siempre se decía, nos decían en el cole. Para reconocer esas relaciones recíprocas, pues puedo meterle un mutuamente o un el uno al otro, ¿vale? Pues Pepe y Pepa se quieren el uno al otro. La oración tiene ese valor, ese matiz recíproco. Y ahí en este caso el se es complemento directo porque si en vez de quererse mutuamente dijera que quieren a su hija, diría la quieren. Y el la es un complemento directo. Pero puedo construir una oración recíproca también. Pepe y Pepa se mandan mensajes todo el día. En el que sigo teniendo un sujeto múltiple, sigo teniendo ese valor recíproco porque esto es que se los mandan mutuamente. Y en este predicado verbal, el verbo núcleo del predicado, se mandan mensajes, se los mandan. Un grupo nominal complemento directo, un grupo nominal circunstancial de tiempo y esto es el uno al otro, ¿verdad? Pero es un pronombre, grupo nominal. Y es el indirecto porque en vez de mandárselos entre ellos, Pepe y Pepa,
le mandaran mensajes a Antonio, diría, le mandan mensajes todo el día. Así que de nuevo, en los tres casos de se como pronombre personal, con función de pronombre personal, el se realiza función sintáctica. Ese se es o directo o indirecto, ¿vale? En el caso de que sea la variante contextual de le o les, va a ser indirecto, ¿vale? Se lo di a Pepe, para no repetir esa cacofonía de le lo di. En el caso de que la oración tenga valor reflexivo recíproco, el se va a ser unas veces complemento directo, cuando lo pueda cambiar por lo, las, los, las, y otras veces va a ser un complemento indirecto cuando lo pueda cambiar por los pronombres le o les. Entonces, el se con función sintáctica como pronombre no tiene mucha historia. Lo que sí tiene un poco más historia es el segundo grupo, se como morfema, ¿vale? Y aquí ya no tengo función sintáctica, es decir, no tengo un se que sea o directo o indirecto, sino que tengo dos casos en los que es marca, ¿vale? Una marca de una cosa. Otro caso en el que forma parte del verbo, los verbos pronominales. Y un último caso que es una función sintáctica, pero que no es nuestra. Es una función sintáctica que viene del latín, ¿vale? Una función sintáctica que más que sintáctica es lógica. Y ya veremos por qué. Entonces, en primer lugar, tenemos el se impersonal. Y aquí se va a ser MI, es decir, marca de impersonalidad. Este se impersonal que vimos hace poco al ver las oraciones impersonales y las pasivas reflejas frente a las activas, lo que hace en la oración, el trabajo que desempeña es sencillamente llamar la atención, marcar, señalar que la oración es impersonal para que nadie se le olvide. Y este se equivale a decir todo el mundo, ¿vale? En Tailandia se come en la calle. Es decir, aquí yo tengo una oración impersonal con el verbo como núcleo del predicado. En Tailandia, un grupo preposicional circunstancial de lugar. En la calle, otro grupo preposicional circunstancial de lugar. Y este se, que equivale a decir que todo el mundo come en la calle, es decir, de manera habitual, no literalmente todo el mundo, sino de manera notoria, ¿vale? Hace la función de marca de impersonalidad, porque está señalando, ojo, que yo significo aquí todo el mundo, ¿vale? Se trabaja mucho en esta empresa, se vive muy bien en San Javier, este tipo de oraciones en las que se equivale a decir todo el mundo. Oraciones impersonales con se, y el se es marca de impersonalidad. El segundo tipo de se como morfema, es decir, que no hace una función sintáctica pura, es el se igual a MPR, marca de pasiva refleja. Recordad que la principal diferencia entre una oración impersonal con se y una oración pasiva refleja con se es que la impersonal es impersonal, es decir, no tiene sujeto ni lo puede tener. La pasiva refleja, en cambio, sí que tiene sujeto, ¿vale? Si yo digo, los perfumes se extraen... Madre mía, ¿qué me pasa en la mano, doctor? La mano, la pizarra no me reconoce. Se extraen de las plantas, ¿vale? Los perfumes se extraen de las plantas. La oración pasiva refleja, una pasiva refleja, lleva un se, tiene verbo en voz activa, y aquí lo tengo, extraen, tiene significado pasivo, y esto puedo decir, los perfumes son extraídos de las plantas, ¿verdad? Y lo más importante de todo, tiene sujeto. Si yo tengo los perfumes son extraídos,
el perfume es extraído. Sujeto por la concordancia. El perfume, en la activa, el perfume se extrae de las plantas. Al cambiar esto a singular, he tenido que cambiar el verbo a singular, ¿vale? Pues tengo una pasiva refleja. ¿Y qué hace ahí el consujeto? ¿Vale? En este caso aquí tengo un grupo nominal sujeto con un determinante y un núcleo, y un grupo verbal, predicado verbal, con el verbo como núcleo del predicado, el se como marca de pasiva refleja, y este de las plantas, un circunstancial del lugar, ¿vale? Recordad, la pasiva refleja tiene sujeto, la impersonal con se es impersonal, no tiene sujeto. Tengo un tercer tipo que es el se es un morfema verbal y por lo tanto pertenece junto al verbo al núcleo del predicado. Aquí voy a tener verbos pronominales, ¿vale? Verbos pronominales, arrepentirse, jactarse, atreverse, quejarse de algo, esos verbos que necesitan el pronombre de primera, de segunda o de tercera persona para conjugar cada forma. Es yo me arrepiento. Tú te arrepientes. Él se arrepiente. Nosotros nos arrepentimos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Vosotros os arrepentís, ellos se arrepienten. Bueno, pues en este caso todo esto, las dos palabras, son el verbo, ¿vale? No tiene que extrañarnos, ya hemos visto, ya sabemos de la morfología, cuando hemos estudiado la morfología, hablamos de unidad morfológica, no de palabras, y tenemos casos en algunos grados del adjetivo, como por ejemplo el comparativo de superioridad, en el que el adjetivo tiene una unidad que está formada por varias palabras. Pepe es más alto que Juan. Ahí el adjetivo, todo el adjetivo es más alto que, porque es la forma que necesita ese adjetivo para formar el grado comparativo de superioridad. Pues aquí lo mismo. No existe el verbo arrepentir a secas, sino arrepentirse, ¿vale? Es decir, muchos de estos verbos pronominales que típicamente, no todos, pero típicamente se construyen además con complemento de régimen, tienen un se o un me o un te o un nos, es decir, un pronombre, esto es válido también para esos pronombres, que forma parte del verbo, porque sin ese pronombre la conjugación del verbo no puede existir, ¿vale? Aquí también entrarían verbos como esas parejas como ir o irse, ¿vale? Si yo digo voy al cine, pues aquí tengo el verbo núcleo del predicado, pero si digo me voy al cine, yo no puedo decir te voy al cine, nos voy al cine, ¿verdad que no? Tendría que decir te vas al cine, nos vamos al cine, es decir, forma parte del verbo también, núcleo del predicado. Y por último, el se dativo, se, el dativo. El dativo es una función, uno de los casos que genera una de unas funciones en el latín, ¿vale? Recordad que el latín es una lengua con casos. Casos, nominativo, genitivo, nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, dativo y ablativo. Dependiendo del caso, de las declinaciones, dependiendo del caso, pues esa palabra, según en qué caso esté declinada, hace funciones típicas. El nominativo es la función típica del sujeto, el acusativo la función típica del complemento directo, bueno, y de otras, ¿no? Como que hay en el latín, como el acusativo de dirección, etcétera, etcétera. Pero vamos, típicamente un acusativo es un complemento directo. Un ablativo suele ser un circunstancial. Y el dativo es lo que, cuando hemos hecho latín y hemos visto análisis sintáctico, pues lo que estaba en dativo era lo que normalmente nos daba los complementos indirectos. Sin embargo, en castellano reservamos el nombre de dativo para una función que puede omitirse sin que se pierda información en la oración, que no es una función sintáctica propia, sino una función enfática. Por eso también se llama a veces dativo enfático, dativo ponderativo, dativo ético, dativo simpatético, ¿vale? Pensad en el profesor se corrigió los exámenes
en un día. ¿Vale? Pues aquí tengo un sujeto, con profesor como núcleo del artículo como determinante, luego no sujeto predicado, como el verbo, no es copulativo, predicado verbal. Sé que el se es el núcleo del, el corrigió, núcleo del predicado. Porque yo puedo decir, el profesor corrigió los exámenes en un día. ¿Vale? Esto me está dando un énfasis, en el sentido de que ha habido un interés, o el interesado es el profesor en haber corregido los exámenes, pero no me da esa información, nada más que esa información extra de un valor expresivo en la oración. Esto es lo que se llama dativo. Bueno, los exámenes se los corrigió. Grupo nominal, complemento directo en un día, grupo preposicional circunstancial de tiempo. Pepe se comió un bocata de calamares con chorizo. Pepe comió un bocata de calamares. Fijaos que aquí no equivale a me o a nos o a es. Yo no puedo decir, si digo nos corrigió los exámenes en un día, ya cambia la estructura, ¿vale? Si digo nos corrigió los exámenes, aquí sigo teniendo un directo, aquí sigo teniendo un núcleo del predicado, pero aquí paso a tener un complemento indirecto, ¿vale? Porque este lo puedo cambiar por le o les, ¿vale? Corrigió los exámenes a los alumnos, les corrigió los exámenes. Pero, insisto, un se corrigió los exámenes es como Pepe se bebió 7 litros de cerveza. Pepe bebió 7 litros de cerveza, ¿vale? O Pepe se ha pasado todas las pantallas del videojuego. Pepe ha pasado todas las pantallas del videojuego. Este se, dativo, tiene ese valor enfático. Cuando veamos oraciones con tipos de se, pues nos irá quedando más claro, como todo en la vida, a base de practicarlo. Y con esto terminamos el vídeo de los valores de se. El próximo va a ser el último de funciones de la oración simple, ¿vale? Un 9º vídeo que va a contener información sobre la posición, el vocativo, básicamente, y un poquito sobre complementos oracionales y la interjección, que son cosas que en análisis sintáctico sí que nos vamos a saltar. Pero sí quiero ver juntas esas dos funciones muchas veces olvidadas, la posición y el vocativo, ¿vale? Pero eso será en el próximo vídeo. Hasta ahora.